that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came and he died. De hablar en lenguas. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? A ver, levanten la mano. ¿Todos hablan en lenguas? ¿El Marcelo habla en lenguas? ¿El Carlos? Todavía no. Todavía no. ¿Y el Joan? Todavía no. En sueño no. ¿Cierto? Pero falta que se haga visible eso. Un poquito. Ah, ya, un poquito. La Millaray no, pero la Millaray es el corderito. Se está recién. A ver, ¿los hermanos, las hermanas? ¿Sí? ¿Y la hijita? ¿Tu hijita? Todavía no. Los niños, la dama ya lejos fue bautizada el año pasado. El Vicente ya también igual. Amén. Así que gloria a Dios por nuestros niños. Amén. Para nuestros niños que están siendo bautizados. Amén. Hoy voy a hablarles del poder de hablar en lengua. Pastora, ¿qué tiene que ver el bautismo de lengua, ¿no es cierto?, la llenura, con la Santa Cena? La Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. Entonces, si no está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, solo sobre nosotros, solo es vista de nosotros, obviamente que hay cosas que nosotros no vamos a entender, porque no hemos dejado florecer 100% o la llenura del Espíritu Santo o hablar en lengua. Hablar en lengua es una disciplina que es algo que nos prepara para abrir el entendimiento espiritual. Amén. Y hoy voy a hablar de lo que el Señor puso en mi corazón, de hablar en lenguas. Amén. Que tiene que ver con la llenura del bautismo. Dice la palabra de Dios que no solo Él nos bautiza en agua, sino nos bautiza en fuego. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Antes de empezar, ¿cierto? Vamos a hablar de algunas cositas que hay adjunté. La palabra de Dios está en Hechos, capítulo 1, del 4 al 5. Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, ¿oísteis de mí? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Amén. Y los discípulos primero obedecieron. Le dijo, esperen. ¿Ya? No dijo, mire, si usted quiere se van, si usted quiere se queda. No. Dice que Jesús le dijo a los discípulos, deben esperar en este lugar. Cuando Jesús nos dice algo, cuando el Señor nos dice algo, cuando tu pastor te dice algo, ¿qué te está diciendo? Te está llamando a la obediencia. A la obediencia. Y Dios no le dijo, si espera va a haber una gran consecuencia, si no espera va a haber una gran consecuencia. No, le dijo solo espera. Y ellos dicen la palabra de Dios que esperaron. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ellos fueron bautizados. ¿Saben qué? Si tú lees ahí en Hechos capítulo 1 del 4 al 5 dice que ellos fueron a Olivos. Y Olivos es un lugar que representa donde se derrama, donde se aprieta, donde se extrae el aceite. Cuando tú quieres hacer un aceite original, orgánico, hay una prensa antes y apretaba el aceite. Y al apretar el olivo, derramaba aceite. Qué casualidad es que justo fue en un lugar llamado Olivo. Qué casualidad, ¿cierto? ¿Usted cree que en Dios existe la casualidad? No. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Y hasta eso había un propósito. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo cuando viene te da poder. Por eso es que es tan importante ser lleno del Espíritu Santo. Si tú no deseas la llenura del Espíritu Santo, no lo deseas, el que no ha sido bautizado, no deseas el bautismo del Espíritu Santo, no va a llegar el Espíritu Santo sobre ti. Porque Él no entra a la fuerza. Si en ti tú no anhelas eso, Él no entra en ti. Dios lo que Él anhela, y Él decía, cuando Jesús, siempre lo digo, los discípulos
pasó? Espérenme, es para inspirar. ¿Ahí? Así. La máxima. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Entonces, recibiremos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es? A mí no lo voy a decir. ¿Quién es el Espíritu Santo? A ver, porque ya hemos hablado de esto. ¿Se acuerdan que tuvo un mensaje, el teléfono de Dios y todo eso? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador. Ya, pero ¿quién es? Es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una atmósfera, no es un espíritu. ¿Qué es? Lo hemos hablado, ¿se acuerdan? ¿Quién es el Espíritu Santo? Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Dios. Entonces el Espíritu Santo se entra sobre ti, entra en ti y contigo, que es el mismo Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios no crece, el hombre interior que está dentro de ti, la mujer interior que está dentro de ti, la niña, el niño interior que está dentro de ti, no le das el lugar al Espíritu Santo, no crece. Entonces, por eso a veces nos pasa que venimos a la iglesia, estamos en un lugar, estamos en la atmósfera de Cristo y no sentimos libertad. Porque el hombre y la mujer interior está disminuyendo, está menguando. ¿Entiendes? Capaz que sea difícil entenderlo, pero el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo manifestándose dentro de ti. Por eso dice la palabra de Dios que el templo del Espíritu es nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso que debemos cuidarnos. Por eso debemos cuidarnos como somos aquí y allá. Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. En Juan 14:16, como decía Daniela, es el consolador, claro que sí. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire qué lindo. Jesús se tuvo que ir para dejar el Espíritu Santo y para que Él pudiera entrar para siempre. Mientras estás en esta tierra, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Amén. No es que Dios nos ha ido, es que ¿sabes qué? Nosotros hemos dejado que crezca más el hombre y la mujer exterior. Y el hombre interior ha menguado. Por eso es que no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ni entendemos, ni vemos lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque hemos dejado que crezca más la mujer, el hombre exterior, que el Espíritu Santo dentro de nosotros. En el código, en el Strong, dice que el consolador es el paracleto, el abogado, el intercesor, el que presta ayuda. Por eso que, bueno, me voy a adelantar una parte, pero por eso a veces nosotros oramos y decimos, Señor, ayúdame, tú eres el paracleto, yo necesito tu ayuda, yo necesito tu dirección, pero solo nos quedamos, perdón hermano, solo nos quedamos con pedir la ayuda. Que no es malo pedir la ayuda, pero tenemos que tener una disciplina. Y hoy lo que quiero hablarte es que debemos practicar hablar más en lengua. Ahora tú me puedes decir, pastor, yo vi en internet que hay unos pastores que te enseñan en la escuela cómo hablar lengua. Y ya, y después repitarlo, y ya, y ¿será así? No es así. Porque el Espíritu de Dios es el que te da la lengua. Yo no puedo enseñarte a hablar lengua. Es lo mismo que yo no puedo enseñarte a profetizar. Porque si tú haces crecer más el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te va a enseñar cómo entregar palabras. ¿Que los pastores te tienen que ayudar para perfeccionar? No, claro que sí. Pero eso lo da el Señor. No puede ser con nuestra propia fuerza. Es lo mismo cuando nos ponemos y queremos estudiar la palabra. ¿Por qué nos cansamos? Porque el hombre interior, la mujer interior, donde está el Espíritu Santo, es menos. Y ya les dio sueño, increíble. Algunos leen una hoja y ya les dio sueño y quedan, pero profundamente dormidos. ¿Por qué? Porque es más grande el hombre exterior
Y en Romanos 15:3 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. O sea, le quiere decir que si somos llenos del Espíritu Santo, hay paz, hay gozo, porque creemos en Él. ¿Amén? Amén. No se enoje. Estamos recién empezando. Después se va a enojar. El Espíritu de Dios es real y Él anhela más y más de nosotros. Número 1, anhelar. Tú y yo debemos anhelar al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, del 7 al 8 dice, pidan y se dará. Busquen, llamen, dice, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Pedir al Espíritu Santo, hay que pedirlo. Señor, lléname. ¿Por qué hay gente que va a la iglesia y hay una mala conversión en esa persona? Porque hay todavía luchas que tú estás viviendo y por más que tú quieras salir, no puedes salir. Porque el Espíritu Santo es menos. El hombre interior es menos. Más el hombre exterior, la mujer exterior es más. Entonces yo te estoy dando hoy la llave para que puedas vencer lo que está trayendo desánimo, tristeza, aburrimiento, el espíritu de estupor, etcétera, tantas cosas, ansiedad, depresión. La llave de eso será hablar en lenguas. Amén. Hay gente que desde que comenzó hasta ahora solo habla una parte de su lengua. Es porque no la has practicado. Y hay que practicarla constantemente. Cada vez que ora hay que extender los tiempos de orar en lengua. Yo te voy a explicar por qué es importante. Entonces, primero el Espíritu Santo hay que pedirlo. Pastora, yo ya fui bautizado. No, todos los días debemos pedirle la llenura. Todos los días. No que yo hablo en lengua, pero todos los días hay que tener un tiempo de intimidad con Él. Pastora, si tú supieras que todos los días estoy trabajando, no puedo, que estoy cansada, hay que darle tiempo al Señor. Porque si no tarde o temprano, o te vas a alejar del Señor, vas a tomar decisiones erradas. Es importante acercarlo. Él es nuestro cable a tierra. Él es nuestro cable a tierra. El Espíritu Santo es el cable a tierra de la iglesia. Si la iglesia no se alinea con el Espíritu Santo, va a vivir una vida de religión. Y Dios no quiere religión, Él quiere relación con su pueblo. Entonces debemos pedir, número 1, debemos pedir, llamarle, decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero que esté lleno. Dame el género de lengua, purifícame, límpiame, convénceme del pecado, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios aquí convence al pecador. No somos nosotros, el Espíritu Santo. Tenemos que pedirlo. Número 2, luego hay que llamarlo por su nombre, expresar adoración en Él, reconocer su santidad. ¿Sabe que cuánta gente le cuesta adorar al Señor? No le sale palabra de amor para Él. No hemos acostumbrado tanto a la oración de la oveja. Señor, ayúdame, cuídame, restáurame, edifícame. Señor, necesito ayuda. Pero tu palabra de adoración no te sale, porque no sabes quién es Dios. Hay que glorificarle. ¿Cuánto nos falta? Hay que llamarlo por su nombre. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, eres lo más hermoso que me ha sucedido. Es el que llena. El Espíritu de Dios va a llenar nuestro corazón. A veces estamos tan insatisfechos con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestra casa. ¿Por qué? Porque te has perdido el foco. El foco es el Espíritu Santo. Es Dios. Y si Él es centro, Él va a llenar todas las áreas. Pero si Él no es el centro, siempre va a haber una falencia. Siempre vas a querer hacer algo porque otros lo hacen. Por eso que el Señor le dice a los discípulos, miren, quédense ahí, no se muevan, quédense en ese lugar. Y allí vendrá el Espíritu Santo y los llenará. En Hechos dice, el comienzo de la iglesia fue en Hechos. Y ahí el Espíritu de Dios descendió y derramó nuevas lenguas. Llamamos, usted necesita ser santificado, purificado y limpiado.
Luego hay que tocar. La mujer del flujo de sangre dice que tocó el borde de su manto. Y ahí la mujer del flujo de sangre fue sanada. Porque ella anheló su sanidad. Ella tocó el borde de su manto. Entonces, ¿cómo debemos anhelar al Espíritu de Dios para que llegue a nosotros, para que entre en nosotros, no solo que sobre nosotros, sino que dentro? Pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Ah, la pastora es fanática, la pastora ahora todos los días a las 6 de la mañana. ¿Qué fanática es? Hermano, te estoy llevando a la disciplina. Nada se logra si no hay disciplina. Si tú quieres estudiar una carrera, no se logra si tú no estudias. Y puedes rendir exámenes porque estudiaste. Es disciplina. Somos tan excelentes en lo exterior, pero tan imperfectos y tan poca visión en lo interior. No somos conscientes de que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre y que nuestro llamado no es solo ser un gran profesional o un gran trabajador, sino que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre para salvación, pero también para un propósito divino. Hoy el Espíritu de Dios me ha llamado a inquietar tu corazón, a que no te conformes a vivir una vida religiosa, sino anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y una vez que sea lleno, y las evidencias de eso será hablar en lengua, entenderás muchas cosas que hoy no comprendes. Necesitamos urgentemente pedir, llamar y buscar. Pedir, llamar y buscar. Si no pedimos, si no llamamos, si no buscamos, Él no lo hará. Número 2, Dios ofende a la mente para revelar el corazón. Dios ofende a la mente para revelar el corazón. ¿Por qué? Porque Dios ofende nuestra lógica. Por eso dice la palabra de Dios que para el mundo nosotros somos locos, porque no se entiende. En Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Significa que la sabiduría divina radica en la profundidad y misterio de sus planes, mientras que el hombre tiene el honor de buscar entenderlo. ¿Entienden lo que te estoy diciendo? Dios está diciendo que la gloria de Dios es ocultar el asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Quiere decir que Dios va a esconder las cosas de su reino. Por eso que lo que es de Dios no es tan rápido. Cuesta entenderlo, cuesta meterse. Por eso que te da sueño, por eso que te da pereza, por eso que prefieres estar haciendo otras cosas que estar buscando. ¿Por qué? Porque lo de Dios se necesita sacrificio, necesita que Él muera tu carne. Dios va a esconder el reino de la revelación, los misterios, el conocimiento de Dios, porque no es un acceso intelectual, es una revelación espiritual. En donde las lenguas son camino para crecer en la revelación de Jesús. Por eso que cuando Jesús nació, nadie le podía entender que Jesús haya nacido en un establo. Por eso que nadie podía entender que haya nacido en Belén y no haya nacido entre los palacios. Porque era ilógico. Porque Dios estaba ofendiendo la mente de los fariseos, de los religiosos. En lo oculto Dios va a revelar los asuntos de su reino. No es que Dios no esté dispuesto, es que nosotros no estamos dispuestos. Número 3, clave de la vida devocional del apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 14:18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Amén. Lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo el apóstol Pablo porque esa era su forma devocional de vivir una vida. Recordemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, un hombre con estudios, un hombre que sabía
Entonces, él siendo un hombre que mató niños, que mató personas porque sí lo hizo, Dios se reveló en él y Dios hizo un cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder fluir en la presencia del Señor, uno de sus requisitos, de su nutrición, de su alimentación, era hablar en lengua. Pastora, pero el mismo Corintios 14:18 dice que el apóstol Pablo dice que mejor profeticemos. Lo que quiere decir es que no es que es malo profetizar, es bueno. Pero parte del desarrollo de los dones tiene que estar el don de lengua. Practíquelo. Pastor, que todo lo que mientras más ore, mientras más busque, Dios va a derramar lengua. Yo te voy a decir por qué es tan importante hablar en lengua. Miren, en el Antiguo Testamento, en Isaías 28:10 dice, no lo sé leer bien. Bueno, ahí habla. Dice precepto por precepto, precepto por precepto, línea por línea, un poco aquí, un poco allá. Así que con labios de tartamudo y con acento de extranjero hablará este pueblo. Ya en el antiguo pacto ya se estaba hablando de que iba a haber un derramamiento de su espíritu a través de las lenguas. ¿Sabe qué? ¿Usted ha escuchado que a nosotros nos dice la iglesia carismática? ¿Ha escuchado alguna vez? Ya, carismático viene de la palabra de dones. Ya, no es porque danzamos y creemos en los dones del Espíritu Santo, es porque eso significa dones, porque creemos en los dones del Espíritu de Dios. Entonces, Dios habla que nosotros debemos dejar el mover de su Espíritu, porque creemos en la manifestación de su Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pasa? Que la misma iglesia, como nosotros, a veces limita el mover de las lenguas. Y dice, no puedes hablar en lengua porque no edificas al otro, pero sí te edificas a ti. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo en lengua, este hombre interior, mujer interior, niño interior, va a crecer. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios. Dios le habla a tu espíritu y ahí crece. Por eso hay gran rama de iglesias que se ha levantado en contra de las lenguas. Porque la lengua no la estás profetizando, la estás hablando para ti. Para que tú seas edificado. El diablo no pierde el tiempo en las cosas que no lastiman el reino. El diablo no pierde el tiempo en las cosas que no lastiman el reino. Por eso hay una gran rama que dice no te congregues. Por eso hay una gran rama que se levanta y dice no diezmes. Por eso hay una gran rama que dice no ofrendes. No te sometas a pastores. ¿Por qué? ¿Usted cree que porque sí no van? Es porque el diablo está trabajando en medio de eso para distorsionar a la iglesia. Por eso el diablo no pierde su tiempo en cosas que no lastiman el reino. El enemigo sabe el poder que posee hablar en lenguas, ya que transforma nuestra vida espiritual. 4. La herencia de conocer los misterios de Dios a través de las lenguas. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Escuchó? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces ya hablábamos y decíamos que Dios no puede revelar lo oculto, la revelación, si tú no lo buscas, si tú no lo escudriñas, si tú no indagas. Él revelará lo oculto si dejamos que el Espíritu de Dios crezca y hablamos en lengua. ¿Por qué? Porque Dios habla a la iglesia. Esa es su forma de comunicarse con nosotros. Ahí se desarrollará más lo profético. Ahí desarrollarás más las visiones, los dones del Espíritu Santo. Por eso te hablo y te digo, practicas tus lenguas. No, que yo estoy acostumbrado, no, tienes que dejar fluir más nuevas lenguas. Más lenguas, y no, yo no sé qué cosa es. Fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque hay un mundo espiritual que escucha. Tú hablas en lengua y algo se va a mover, se va a romper. El mundo espiritual es real, de las tinieblas.
¿Por qué crees que se tienes que bautizarte públicamente? Oye, gloria a Dios, ¿quién lo vio? Marcianek que se bautizó. Qué lindo. Marcianek, qué lindo, gloria a Dios por ese chico. Que así sea, que vengan muchos más. Entonces, qué tremendo es eso. Después Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dios te dice, yo estoy dispuesto a revelar mi misterio a ti. A los otros que no quieren, no, pero a ti sí. ¿Quieres conocer los misterios de Dios? A ver, ¿quién quiere? A la mano levantada, hermano, si no lo voy a levantar. Todos queremos, ¿cierto? Hasta, mira, Martín quiere también. Uy, hombre, perdón. ¿Cierto? Todos queremos conocer su misterio, pero hermano, Dios nos habla ahí. Primero debemos buscarlo, escudriñarlo, anhelarlo, pedir. ¿Cuáles eran los principios? Para anhelar la llenura del Espíritu Santo y las nuevas leyes, ¿cuál era? Pedir, llamar, tocar. Pedir, llamar, tocar. Si no lo haces, si no lo buscas, no vas a ser igual que un religioso. Un rato vas a estar bien, después vas a estar mal. Vas a estar de siglo en siglo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer la obra que quiere hacer en tu vida. Si no anhela más de Él lo vendrá a la fuerza. Él anhela más de ti. Solo tú tienes que escudriñar, buscar, hacerlo. Hablo con una lengua. Hay una lengua y estoy la misma. Más. Mientras más te guste, mientras más te metas, Dios va a hacer crecer ese hombre espiritual en ti. Hablar en lenguas en periodos extendidos, vas a encontrar dos áreas que Dios va a abrir en ti. Número 1, la revelación espiritual sobre Dios. Y número 2, que Dios hable sobre ti. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos revelará todas las cosas y que lo oculto lo sacará a luz? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y si Él está, lo oculto que está lo va a revelar. ¿Para qué? No para avergonzarte, para sanarte. Todo herida debe ser expuesta para sanarla. A veces tenemos cosas que no entendemos. ¿Por qué todavía luchamos? Hay algo atrás que se produjo. Y debemos dejar que el Espíritu de Dios entre para ser sanados. Aleluya. En Juan 16:3 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Entiendes? Mira, si tú practicas esta disciplina de hablar en lengua, ya no hablarás lo que tú quieras hablar. Él va a colocar palabras en tus labios y va a guiarte para hablar la verdad. Pero si yo no busco, no oro, no hablo en lengua lo que el Señor me ha entregado, obviamente que el Espíritu de Dios no puede permanecer en ti y vas a fluir más en el hombre exterior, porque eso es tu esencia. Por eso el Espíritu de Dios hoy te está llamando a ti, amado hijo y hija de Dios, a que hables tu lengua. ¿Entiendes por qué es tan importante la disciplina de hablar en lengua? Por eso es que todavía ha pasado 5 años, 10 años y crees y sientes que sigues igual. No, pastores, que antes me decían que así no. No, fuerte. Habla tu lengua. Habla lo que el Señor quiere. Y mira, vas a pasar y de repente Dios va a empezar a fluir como antes cuando te mostraba visión y tu mirada decía, te mostraba algo. Eso va a volver y más. Más. Practícalo. Hermano, esto es ilógico. Es ilógico. Él confronta nuestra lógica para sacarnos de todo este mundo terrenal. 5. Las lenguas nos edifican. Dice Judas 1:20, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermano, ¿usted sabe que el mundo de las tinieblas también habla lenguas demoníacas? Pues nosotros la canción de Shakira la que dice Waka Waka, ¿la conoce? Ay, ya no sé, alguien que no lo conoce. ¿Lo conoce, cierto? Y hay una parte que dice
dice Jacob. Dice Jacob, algo así. Búsquelo ahí en la Este es un Dios, es una influencia santera. Santera. Ellos, porque el enemigo es tan astuto, pero trabaja como un corderito, lo entretiene. Él es experto para entretenerlo. Es expertísimo. Y ellos tienen su idioma, tienen su lengua. Y lo hablan públicamente, lo cantan, lo hablan, lo dicen. Y nosotros no. ¿Sabe que había no me acuerdo en qué país era? La iglesia, por ejemplo, una hermana se enfermaba y el hermano tanto, se iba al grupo tanto. Y decían que este grupo con un cuchillo le cortaba tanto, le metía el cuchillo literal, no le dolía y ya era sanado. La iglesia empezó a ir al grupo, hermano, porque no veía sanidad en la iglesia. Como Saúl, ¿cierto? Que fue desesperadamente ahí al grupo, porque nos vio al el llamado de Dios, nos dio la respuesta. Ahora, porque yo le digo, porque ese hombre era famoso en ese lugar y era conocido en ese lugar. Pero la iglesia, el mundo espiritual de los grupos, se mueven y son tan reales y tienen más fe que nosotros. Y nosotros debemos, somos flojos, hermano. Somos flojos, no nos gusta hablar, no nos gusta nada. Somos flojos, nos queremos cómodos. Y ellos no. Pasan los hijos que yo les decía otra vez a ustedes, cuánto ellos van a ayunar y oran, porque lo hacen. Ellos son imitadores de la gloria de Dios, que lo tuercen. Eso ya está. Falta que nosotros podamos morir para poder adquirir su gloria. Así como Dios usa grandes siervos de Dios, y tú has visto la gloria de Dios acá, Dios te usa a ti también. Pero Dios anhela que el Espíritu de Dios crezca más en ti. Y para eso debes menguar en lo exterior. El cristiano no se construye de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Hemos aprendido cómo construir nuestra forma física, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos. Pero nos cuesta que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Entonces, recuerda, el cristiano, tú, yo, el discípulo, no el evangélico, el discípulo que está dispuesto a seguir a Dios, cueste lo que cueste, pero estás. ¿Ya? Ese cristiano no se construye de afuera para adentro, se construye de adentro para afuera. Señor, nos ayude. El 6 dice, el que habla en lengua construye al hombre espiritual. El que habla en lengua construye al hombre espiritual. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hablar en lengua no está diciendo que profetice, te está diciendo, quiero que te edifiques tú. Mira, edificar, se edifica. Ser constructor de la casa, construir, confirmar, edificar, envalentonar. Mira, y dice hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que habla en lengua a sí mismo se construye. Construye ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, se construye. ¿Y quién tiene que tener esa disciplina? Eres tú. Eres tú. ¿Quién lo tiene que hacer? No, tu pastor lo tiene que hacer para interceder por ti. No, tienes que hacerlo tú, para que el Espíritu de Dios crezca. Se fue el cielo. ¿Y ahí? La debilidad de nuestra vida es tener un espíritu débil. La debilidad de nuestra vida es tener un espíritu débil. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
orando en el Espíritu Santo. 6. Jesús se convirtió fuerte en el Espíritu. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu, y vivió en lugares de desierto hasta el día en que apareció en público a Israel. Ese fue Jesús. Jesús se fortalecía en el Espíritu. Jesús se edificaba en el Espíritu. Hacía crecer el niño espiritual, el hombre espiritual, lo hacía crecer. Y luego fue público. O sea, ¿qué quiere decir? Donde yo me fortalezco y donde yo soy edificado cuando yo hablo en lengua, cuando yo edifico, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo estoy entre mis hermanos, cuando yo estoy metido en la obra del Señor. Ahí es donde somos construidos en el hombre y en la mujer del Señor. Efesios 3:16 dice que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecido con el poder del Espíritu en el hombre interior. Entonces, mira, no es que la pastora creó un hombre interior, ahí lo dice, Efesios 3:16, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecido con el poder por su Espíritu en el hombre interior. Como yo me fortalezco hablando en lengua. Por eso a veces viene ansiedad, viene cosas que nosotros estamos luchando. ¿Por qué? Porque no nos disciplinamos. Debemos dejar de ser cómodos. Debemos dejar de ser conformistas para poder que el Espíritu de Dios descienda y crezca más en nosotros. La palabra de Dios dice que los 120 pentecostés estaban ahí, estaban reunidos, uno oraba, buscaba, pero ¿saben qué? No importaba la cantidad, lo que importaba era que estaban unidos en la mente y juntos. Siempre digo que si nosotros viniéramos preparándonos ya antes del domingo, venir acá, me acuesto temprano, el sábado me acuesto temprano, me preparo para este domingo, nos estuviéramos unidos, Dios haría grandes cosas. Porque no importa la cantidad, importa la calidad de lo que el Señor está enseñando. Dios anhela más de nosotros. Podemos tener una iglesia llena con mucha gente y podemos organizarnos que venga una grande gente. Lo podríamos hacer. Pero el punto no es eso. El punto es que tú, como mujer y hombre, crezcas. Yo puedo impartir y puedo ir por muchos lugares y traer más gente. ¿Tú lo puedes hacer? Claro que sí. Pero tu casa puede estar destruida. Tu matrimonio puede estar destruido. Tu familia puede estar destruida. Porque me dediqué a vivir una vida de religión. En llenar. Pero yo no me he construido. No he dejado que el Espíritu de Dios crezca más en mí. Cuando estamos enfocados en lo exterior y en el mundo exterior, se nota. Por eso no podemos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en el hombre exterior y no podemos vencer a gigantes. Sí, gigantes vienen. Hay gigantes, claro que sí. Imposible, no estaría mintiendo diciéndote que no tenemos lucha. Hay cosas que debemos vencer, incluso hay cosas que tenemos que vencer nosotros mismos internos, que solo tú y el Señor saben. Porque te cuento que el Señor sí sabe. Por eso que hoy el Espíritu de Dios te llama, hijito, hijita, anhela más de Dios. Si no eres lleno, pide mi llenura. Samuel 36 dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. ¿Qué quiere decir? Que él no tomó decisiones si el Espíritu de Dios no estaba en él. Él no hizo nada. Su contexto era negativo. La gente quería apedrearlo, quería venir muerte sobre él. Pero él primero se fortaleció en Dios. Entonces, ¿cómo yo me fortalezco en Dios? Orando, buscando, ayunando, hablando en lengua. Antes estabas claro, ¿y ahora qué te pasó? Has dejado de buscarlo. Le has dado lugar a otras cosas.
Hermano, esto no es para que, eso es lo que viene, no, es lo íntimo, es tu vida. ¿Cómo estás llevando tu intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo estás llevando si Él conoce todas las cosas? Dice la palabra de Dios, ¿de dónde nos esconderemos? Donde los ojos del Señor no nos vean. Él anhela más de nosotros. 7. Cargar tu espíritu a través del tiempo extendido de oración producirá, número 1, alineación en tu vida. Número 2, alineación en tu pensamiento y alineamiento en tu cuerpo. Debemos cargarnos así como el celular cuando se carga y está descargando tú vas rápidamente. Necesito un cargador. ¿Dónde está mi cargador? ¿Quién lo sacó? Tú lo sacaste, ¿cierto? Y vamos buscando el cargador. Entonces hoy eres como ese equipo de celular. Urgentemente cárgate, urgentemente alíñate en la llenura del Espíritu Santo. No vivas diciendo, yo creo que estoy bien. No, no estás bien. Porque si el Espíritu Santo está hablando de esto, de algo que ya nosotros lo sabemos, es porque nos falta más disciplina en buscarlo. Es porque la anhela más en ti y de mí. Por eso, si Él crece más, Él alineará nuestra vida. Él alineará nuestro pensamiento. Él alinea nuestro cuerpo. Si el hombre interior no está fortalecido, es claro, no estaremos claros para escuchar la voz de Dios. Si el hombre interior no está fortalecido, no estamos claros para escuchar la voz de Dios. David estaba en medio de una situación difícil, pero antes de cualquier cosa de salir, dice que se fortaleció y ahí salió. Jesús, antes de ser conocido en su pueblo, se fortaleció en él, en el Espíritu, y luego salió. No tomes decisiones si el Espíritu de Dios no te ha dicho que lo tengas que hacer. No, que yo creo que Dios me habló. No, pide confirmación. Si es necesario 3 veces, hay que hacerlo. Porque si no, hermanos, son nuestros llorar después. Y Dios no es la culpa de Dios, y a veces le llaman la culpa a Dios y Dios no tiene nada que ver. Hay gente que busca la dirección de Dios, pero su espíritu es débil y no sabe cómo fortalecerse. Solo esperar que Dios le fortalezca. Solo esperar, Señor, fortaléceme. Señor, fortaléceme. Luego como, hago mis cosas y después voy de nuevo. Señor, fortalece. ¿Será así la forma? Te estoy dando la herramienta para fortalecerse. ¿Cuál es la herramienta para que te fortalezca? ¿Cuál es la herramienta para que la ansiedad se vaya, la pereza se vaya, el espíritu estupor se vaya? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama este mensaje? El poder de las lenguas. Las lenguas va a activarte espiritualmente. Si antes soñaba y Dios te revelaba y te mostraba, eso no se ha ido. Es que tú has menguado. Si no estás disciplinado, no lo practicas lo suficiente, estarás siempre cansado. Estarás siempre fatigado, ansioso, desanimado. Y eso no es la culpa de Dios, ni tampoco del diablo. Es tu culpa. Porque Dios te dio la herramienta para hacerlo. Tú no lo estás practicando. Primera de Timoteo 4:8, la Reina Valera dice: por el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La PDT, que es una de mis Biblias preferidas, dice: el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendición en el presente y en el futuro. ¡Wow! ¿Quieren aplaudir? Porque usted va a decir: por eso la pastora está gordita. No, me parece. Pero dice: el ejercicio físico te sirve de algo, sí, pero una vida dedicada a Dios, como dice esta canción: por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con la alegría. ¿Quién es dueño de mi vida? ¿Quién es? Es por Él. Entonces, a veces nos preocupamos tanto del exterior, pero lo que el hombre interior dará bendición para el presente y para el futuro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Amén. Otra versión dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que somos salvos, tú y yo, ese mensaje es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan.
siento que no me he gastado tanto. Dios anhela que te desgastes por Él. Hoy te vas a Natal, te vas con nosotros a Natal, te estás desgastando por Él. Lo que vas a gastar no es una pérdida, velo como una inversión. Amén. No es una pérdida, es una inversión. Cuando nosotros cada cosa que hemos comprado, los equipos y todo, decimos, es una inversión, 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 es una inversión para el reino. No es un gasto, porque por Él estoy gastando en nuestra vida. 8 dice la importancia de su llenura, estoy terminando. Y esta historia me encanta. Dice en Hechos 9:17, Ananías entonces fue y entró a la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano del Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué? ¿En las aguas fue bautizado? Fue bautizado en la llenura. Saulo de Tarso la tenía todo que perder, que el Señor se le apareció. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se te aparece, pero tiene que haber una conversión verdadera por la llenura. Por eso que hay cosas que te están costando. Debes pedir la llenura del Espíritu Santo. Saulo de Tarso se apareció el Señor. Dios usó el instrumento de Ananías. Y luego que Ananías no quería ir a poner la mano a Saulo de Tarso porque era el persecutor de la iglesia, el que perseguía a la iglesia. Dice la palabra de Dios que él fue y puso mano y Dios se lo sanó de la vista, salieron las escamas, pero a la vez también fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora en la actualidad de este siglo hablamos del apóstol Pablo. Imagínense el impacto que hizo él, el perito arquitecto de la iglesia. Porque fue lleno de él. Porque él hablaba en lengua, porque él profetizaba, era parte de su disciplina. Tú tienes herramientas, esas herramientas están ahí. Mira, estas herramientas están ahí. La armadura de Dios, la gracia de Dios, está hablar en lengua, la oración, está todo ahí. Es que tú no lo has tomado. El Espíritu Santo me dice: yo quiero que tú lo tomes. Estos son tus regalos. Y si tú lo tomas, vas a poder vencer. Vas a poder, lo que estás luchando, lo vas a poder lograr. Y ya no serás un religioso. Y ya tal fecha de enero a marzo, bien, pero llegó marzo y estoy mal. Hermano, eso es una entidad espiritual. ¿Y cómo se vence? Tomando las herramientas. Las lenguas. Estos son los dones del Espíritu Santo que hablamos. Lo habló en discipulado también, y el hermano Freddy una vez lo habló también acá. Y ahí está el don de lengua, está en Romanos 12:6. Pero ahí están todos los regalos que el Señor puso para ti. Están todos. Esos son para ti operaciones de milagro, don de administrar, don de interpretación de lengua, porque también dice la palabra de Dios que sí pedimos y hablamos en lengua, pero debemos pedir la interpretación de la lengua. Estoy terminando. 9. Según la ciencia, en el grupo de la iglesia les voy a compartir un video donde hablan de lo que hicieron los científicos. Ellos midieron a cristianos, a evangélicos como nosotros que hablaban en la lengua, y midieron el cerebro de los budistas. Y decían ellos que al ver y colocar ahí los aparatos en la mente, en el lóbulo frontal, dice que en los budistas ellos hacían y hablaban lengua, pero su lóbulo frontal era activado, lo hacían. En cambio, los cristianos, los evangélicos, no pasaba nada, sino que estaban en un receso de paz. ¿Te das cuenta? No me entendiste. Tomaron dos grupos de religión para ellos. Los budistas, que hacen una cosa rara, y luego nosotros los cristianos, que hablamos en lengua. Y dice que ellos tomaron de la mente de estas dos personas, y que cuando ellos estaban en su periodo de meditación, los budistas, dice que el lóbulo frontal era activado y que ellos creaban lenguas propias. En cambio, el cristiano cuando hablaba en lenguas sabía que no hacía nada, que no planeaba las lenguas, sino que
Shake de Kennedy, empieza a hablar, no importa que te miren ahí medio, estás loco, es lo mismo. Bendita locura. Y vas a ver cómo vas a empezar. Que el Espíritu Santo crece. Esa mujer interior y esa ansiedad, cuando venía de repente, pasaba situación, te ponía nerviosa y empezaba así. Y no sé, y entraba una calor en ti. Ya se murió. Porque la mujer espiritual, el hombre espiritual, creció. Amén. Dice, ahí indica cambios cerebrales significativos, mostrando una disminución de la actividad del lóbulo frontal, centro del lenguaje y control. El lóbulo frontal da el lenguaje. Entonces los investigadores, el doctor Andrés Campo, sugieren que los practicantes no están en trance ciego. Cuando nosotros hablamos de lengua no nos perdemos del tiempo, sino que es un estado consciente de paz, reduciendo el estrés y mejorando el bienestar emocional, científicamente, hermano. Y le voy a enviar el video. Este es el lóbulo frontal. Dice, el lóbulo frontal es la región más grande del cerebro, acá, ubicada en la parte anterior que controla las funciones ejecutivas superiores, como la planificación, la toma de decisiones, el razonamiento, la memoria de trabajo, la inhibición de impulso, además de ser crucial para el movimiento voluntario y regulación emocional, dando forma de la personalidad y conducta. Entonces, ellos descubrieron que el lóbulo frontal menguaba. Y que el cristiano, cuando hablaba lengua, no lo inventaba, sino era realmente que Dios estaba revelando algo sobrenatural. Gloria a Dios. Mira, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, tendremos en nosotros los frutos del Espíritu, que lo sabemos que es Gálatas 5:22, pero también tendremos el Espíritu de oración, el Espíritu de gracia, que está en Zacarías 12:10, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor. Esto está en Isaías 11:12. Si el espíritu de Dios crece, vuelvo a repetirlo, vas a tener el espíritu de oración. A veces no tenemos ganas de orar. ¿Por qué? Porque no hemos practicado el espíritu de gracia. Esto está en Zacarías 12:10. Tendremos el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia. ¿Te cuesta algo? ¿Tienes que hacer algo? ¿Te desafiaron a algo nuevo? Bueno, empieza desde ahora a practicar tu lengua. Dios te va a dar espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Esto está en Isaías 11:2. ¿Ya? Debemos anhelar más seguir. Debemos ser llenos del Espíritu Santo de manera constante, siempre, constante. Un día oraste, aumenta. Una vez al día, ora otra vez. 2 veces al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. Ese es el diseño. 3 veces. No, pastor, yo oro solo cuando me levanto y cuando me acuesto. No, hay que agregarle más. Hay que agregarle más. Extiende tus periodos de oración en lengua también. 20 minutos. 10 minutos, vas a ver cambios. No solo lo que señala en Hechos. Dice, porque esta es la manera. Nos enseñará todas las cosas. Si somos llenos del Espíritu Santo de manera constante, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Dónde está eso? Juan 14:26. Daremos testimonio de Cristo. Juan 15:26. Nos guiará como hijos maduros. Romanos 8:14. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la madurez se logra si somos llenos de Él. A veces decimos somos maduros, pero nos mostramos templados, pero por dentro, por detrás, cuando nadie te ve, muestras inmadurez. Entonces, ¿cómo ser maduros? Ser llenos de Él. Romanos 8:14. Nos da testimonio de que somos hijos. Romanos 8:16. Nos guiará a toda verdad y nos hará saber el futuro, y saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. Por eso dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, camina en el Espíritu. ¿Cómo va a caminar en el Espíritu si no nos disciplinamos? ¿Cómo vamos a caminar en el Espíritu si Él no crece más? ¿Cómo nos vamos a andar en el Espíritu si no creemos en el pacto de la Santa Cena? Entonces Dios anhela más de nosotros. Hablar en lengua es una bendición y Dios nos habla para crecer en Él.
para que ese hombre interior mengue y el hombre exterior mengue y el hombre interior crezca. Hablar en lengua es el poder. Hablar en lengua es el poder. Hablar en lengua es el poder. No te conformes ser una dueña de casa normal, un dueño de casa normal. Yo estoy bien, aquí este es mi mundo y listo. No, Dios quiere más, más, más. Quiere mostrarte lo sobrenatural, quiere llevarte a misterios profundos. No que yo estoy bien así, no. No estamos bien así. Él quiere que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos. Empezaste con esto, ya, vamos más, vamos más, vamos más. Es como la educación. Empezamos con pre-kinder, kinder, después primero, segundo. Crece en conocimiento. Lo mismo el Evangelio. El Evangelio debe crecer en ti. El Señor debe crecer en ti. Vamos a empezar a hablar en lengua. Vamos a abrir nuestros labios para que el Señor se glorifique. Amén. Esta ha sido la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón. Denle un aplauso al Espíritu Santo.